Imagina una noche sin principio ni final. El viento corta las orejas como un cuchillo. La oscuridad polar aplasta, como si el cielo hubiera descendido hasta la tierra. El aire es tan frío que cada respiración se convierte en hielo frágil justo frente al rostro. Esto es Chukotka, y aquí, en la tundra, un cazador chukchi se prepara para pasar la noche. Menos de 70 grados bajo cero. No hay palabras suficientes para describirlo. Incluso la tela de la ropa vibra por el frío. La piel se agrieta como vidrio. Muy cerca, en esa misma oscuridad, camina el mayor depredador terrestre del planeta, el oso polar. Pero lo más aterrador no es que pueda estar cerca, sino que tú no lo ves, y él sí te ve. Y aquí surge la pregunta principal de esta noche. ¿Qué hace una persona en un mundo donde un solo error significa la muerte? ¿Cómo duermen los cazadores chukchis cuando los osos rondan el campamento buscando comida? ¿Cómo se atreven a cerrar los ojos aunque sea por un minuto? ¿Y por qué sus métodos de supervivencia no son solo reglas, sino soluciones brillantes que todavía hoy estudian los investigadores del norte? Hoy descubrirás aquello de lo que casi nunca se habla: cómo las personas pasan la noche entre osos polares, cómo leen el viento, cómo escuchan el silencio, cómo predicen los pasos del animal incluso antes de que aparezca, por qué el humo del fuego se mueve justo hacia el lado por donde el oso nunca se acerca. ¿Y qué ocurre cuando la bestia se aproxima tanto al refugio que se escucha su respiración pesada? Para los chukchis, los osos polares no son solo depredadores, son vecinos, enemigos y maestros. Comparten la misma tierra, los mismos caminos y el mismo aire. Y solo los pueblos del norte aprendieron a pasar la noche literalmente bajo su aliento, no venciendo al animal, sino comprendiéndolo. Duro, punzante, como diminutos fragmentos de vidrio. Ese viento es el que convierte la tundra en un lugar donde pasar la noche no se parece al sueño. Es más bien una batalla con el espacio, donde todo está configurado contra el calor humano. Pero los cazadores chukchis no solo viven en este mundo, saben hacer lo que otros consideran imposible. Se adaptan a una tierra que no tolera la debilidad. Toda su vida está construida sobre el movimiento constante. Se internan lejos, allí donde el hielo marino se rompe y cruje, formando extraños laberintos de muros azules, donde la huella de una persona puede desaparecer en segundos, porque la nieve reescribe la superficie cada día. Sus noches al aire libre son toda una ciencia. El lugar para detenerse nunca se elige al azar. Incluso una leve pendiente cambia la forma en que el viento toca el refugio. Incluso un pequeño giro del relieve decide si el olor de la comida atraerá a un oso o se disolverá en la corriente de aire. Los cazadores chukchis saben cómo se mueve el viento en la tundra. No lo sienten con la piel, sino con algo más profundo. Y eligen un punto que parece insignificante, pero está calculado con precisión absoluta. Por allí, el oso casi nunca pasa. Eso los distingue de muchos otros pueblos del norte. Quienes viven entre crestas de hielo y bordes de piedra pueden usar refugios naturales. Los chukchis habitan un espacio abierto, donde toda protección debe crearse con las propias manos. Allí donde los inuit construyen grandes cúpulas de nieve compactada, los cazadores chukchis usan otros métodos. No confían en la solidez de las paredes, confían en que su refugio siempre deben estar cerca, pero nunca demasiado, para que el depredador no confunda el campamento con un lugar de caza. Esa precisión parece increíble, pero aún más sorprendente es que todo ocurre rápido. Los cazadores chukchis pueden organizar una noche allí donde por la mañana no había nada. Y lo principal, lo hacen con calma, sin prisa. Sus movimientos son exactos, como si repitieran una secuencia ensayada desde hace mucho tiempo. Hay otro detalle importante del que casi nunca se habla. Un cazador chukchi casi nunca pasa la noche 2 veces en el mismo lugar. No es solo una regla, es un instinto formado por generaciones. La tierra no debe recordar el olor humano. El depredador no debe entender que aquí hubo un campamento. Cada noche deja una huella nueva, una geometría distinta del espacio, una tarea diferente. Pero lo más inusual no es ni siquiera eso. Lo más inusual es que cada pueblo del norte tiene realmente su propia manera de sobrevivir a la noche. Sin embargo, precisamente el modo de vida chukchi se considera el más extremo, el más calculado, el más cercano al límite entre la vida y la muerte. Y la razón es que su tierra es más compleja de lo que parece. Se lo muestra todo al ser humano y al mismo tiempo no perdona absolutamente nada. Los chukchis viven allí donde los osos pasan a escasos cientos de pasos de las viviendas humanas, donde la huella de un depredador puede aparecer por la mañana junto al lugar donde alguien durmió, donde cualquier sonido de pasos puede significar cualquier cosa.
Por eso los cazadores chukchis aprendieron a sobrevivir no con fuerza, sino con comprensión. No tienen la posibilidad de luchar contra la naturaleza. Ellos leen su movimiento, sus intenciones, su estado de ánimo. Y esto es lo que hace que su forma de sobrevivir sea verdaderamente radical. Pasan la noche en condiciones donde la propia idea de dormir parece antinatural, donde cada parada es una prueba de precisión, donde todo a su alrededor está dispuesto a robar el calor, donde un oso polar puede pasar tan cerca que solo el perro llegue a oírlo, y aún así continúan haciendo algo que no tiene analogía en ningún otro lugar del norte. Y cuanto más se aprende sobre su vida, más fuerte es la sensación de que el verdadero secreto aún está por delante. Porque después de comprender quiénes son los cazadores chukchis, se vuelve evidente que lo que sigue será todavía más peligroso. A partir de aquí comienza la historia de lo que convierte cada noche en algo potencialmente mortal. El oso polar en Chukotka no es solo un depredador, es una presencia invisible, pesada, como el silencio antes de una tormenta. Puede estar lejos, pero la sensación de que está cerca nunca desaparece. No importa si es de día o de noche, la percepción de que alguien observa acompaña a cualquiera que sale a la tundra. Y eso es precisamente lo que hace especial al norte. Aquí el ser humano no está en la cima de la cadena, sino en algún punto intermedio entre la presa y el observador. Chukotka es una de las pocas regiones donde los osos polares aparecen con tanta frecuencia que los habitantes locales ya no se sorprenden al verlos. En las costas y en el borde del hielo hay tantos que a veces parece que la propia tierra respira a través de estos animales gigantes. En algunos asentamientos se los ve casi cada semana. A veces pasan junto a las viviendas sin detenerse. Otras veces se paran y olfatean el viento, tratando de entender de dónde viene el olor humano. Y lo más peligroso de estos encuentros no es su cercanía, sino el hecho de que el oso polar nunca es un visitante casual. Llega porque algo lo atrajo. Y la mayoría de las veces son los olores. Carne, grasa, perros, lámparas. Todo eso el oso polar puede percibirlo a decenas de kilómetros de distancia. Su nariz es como un órgano de navegación independiente que funciona mejor que cualquier mapa. Por eso una persona en la tundra siempre lo sabe. Si tú puedes oler tu propia comida, el oso ya sabe desde hace mucho dónde estás. Las probabilidades de sobrevivir a un ataque directo sin armas no son solo pequeñas, son prácticamente inexistentes. Menos del 10%. Esto no es una exageración. El oso polar no corre. Avanza de forma uniforme, segura, como si comprobara si estás preparado para el encuentro. Y esa calma asusta más que cualquier rugido. El oso no muestra emociones, simplemente avanza. Y si te encuentras en su camino, te considerará parte de su objetivo. Por eso, para los cazadores chukchis, lo más importante no fue aprender a matar al animal, sino aprender a evitar el encuentro. Su fuerza no está en las armas, sino en la observación. Aprendieron a detectar al oso antes de que él mismo entienda que hay un ser humano cerca. Y este conocimiento no se transmite con palabras, sino con experiencia. Un niño que tiene apenas unos pocos años ya sabe, si el viento cambia, hay que mirar alrededor. Si el perro levanta la cabeza, hay que guardar silencio. Si la nieve bajo tus pies empieza a sonar de otra manera, hay que escuchar. El oso polar rara vez hace ruido. Camina suave, como si la tundra fuera su casa y no quisiera perturbar nada. Sus pasos están amortiguados por el pelaje espeso. Incluso el crujido del hielo bajo sus patas casi no se oye. El sonido parece hundirse en el espacio blanco. Y aún así, un cazador experimentado distingue ese paso. Escucha cuando el hielo cruje no por el viento, sino bajo el peso de alguien. Entiende cuando cambia el ritmo del crujido. El oso siempre camina de manera uniforme, y ese ritmo es completamente distinto al del ser humano. Lo más asombroso es cómo los cazadores chukchis saben leer el espacio que los rodea. Sienten la dirección del viento no solo con la piel o la ropa. Comprenden cómo se mueve el aire sobre la tierra. Incluso un olor débil que una persona común no notaría, para ellos es una advertencia. Un oso polar que camina a favor del viento se vuelve vulnerable. Nunca lo hace. Por eso el cazador primero mira hacia dónde se va el viento. Si los olores se dirigen hacia el mar, al oso hay que esperarlo desde tierra. Si el viento gira hacia el hielo, hay que esperar al animal desde la costa. Pero lo más impresionante es la capacidad de los chukchis para distinguir la respiración del animal. Incluso si no ven al oso, incluso si la noche es tan oscura que no se distinguen las propias manos, el oído dice lo que no se puede confundir. Un animal tranquilo respira de forma regular y profunda. Solo comprueba si hay presa cerca.
Un animal hambriento respira de manera entrecortada, como si tuviera prisa, y cuando la respiración se vuelve pesada, con exhalaciones raras y graves, significa que el oso decidió acercarse no porque quiera atacar, sino porque entendió que hay un ser vivo cerca que aún no ha identificado. Todos estos detalles crean la sensación de que el cazador Chukchi vive en un mundo donde el sonido, el olor y el viento son un idioma con el que habla la propia tierra. Y si sabes leer ese idioma, tienes una oportunidad de sobrevivir a la noche. Pero si no, te quedas solo frente a un depredador que conoce este mundo mejor que cualquier ser humano. Lo más inquietante es que el oso polar casi siempre ve al ser humano primero. Tiene todo agudizado: el oído, el olfato, la vista. Detecta movimiento a distancias donde el ser humano solo ve niebla. Distingue siluetas que para nosotros son solo una mezcla de luz y sombra. Entiende de dónde viene el olor y cuánto tiempo llevas en ese lugar. Cada uno de tus movimientos es una huella que el animal lee tan fácilmente como tú lees señales de tráfico. Pero los cazadores Chukchis aprendieron a engañar incluso eso. Y aquí se abre la intriga principal de esta parte de la historia. Todos creen que el secreto de la supervivencia está en las armas o en la velocidad de reacción. Pero el verdadero secreto está en la capacidad de desaparecer. No físicamente, sino en el rastro, en el olor, en el sonido, en el comportamiento. Un cazador Chukchi puede atravesar la tundra abierta de tal manera que ni siquiera el oso polar note su presencia. Sabe qué zonas de nieve producen un sonido demasiado fuerte, cuál es demasiado blando y cuáles llaman la atención del animal. Por eso, para ellos, el encuentro con el oso no es miedo, sino cálculo. Ya saben que el animal puede estar cerca, saben que los escuchó, saben que percibió su olor hace varias horas, y aún así, el cazador sigue adelante, porque, a diferencia de otros, entiende el movimiento del oso, del mismo modo que el oso entiende el movimiento del cazador. La idea de comprender al animal más profundamente de lo que él te comprende a ti es lo que hace especial a la tradición Chukchi. No huyen de los osos ni buscan el encuentro. Viven junto a ellos, considerándolos parte de la tierra. Y el principio principal es simple. Si conoces este mundo al nivel en que lo conocen los cazadores Chukchis, incluso un depredador capaz de matar a una persona con un solo golpe deja de ser una amenaza absoluta. Aquí es donde queda claro que lo más importante aún está por delante, porque saber detectar al oso antes de que él te detecte es solo el comienzo. Para los cazadores es vital saber leer el viento, escuchar la nieve y entender la tundra como si les hablara. Los cazadores Chukchis dicen: lo más aterrador del oso polar no es su fuerza, lo más aterrador es que sabe desaparecer. Y no es una metáfora. El oso puede estar a unos 10 pasos y tú no oirás ni sus pasos ni su respiración. Se funde con la tundra, se disuelve en el frío, en el viento, en el espacio blanco donde no hay sombras. Por eso la supervivencia aquí no comienza con un arma, sino con la capacidad de notar lo que una persona común nunca vería en su vida. Ver al oso antes de que él entienda que está cerca no es un talento, es un entrenamiento que dura generaciones, y a estas habilidades se enseña a los Chukchis desde la infancia, no con cuentos ni con historias, sino con práctica. En la tundra no existen las cosas pequeñas. Cada respiración de aire, cada sonido bajo los pies, cada partícula de nieve es parte de un enorme sistema de señales. Si sabes leerlo, la tundra misma te dirá dónde está el animal. Lo primero que aprende un cazador es a mirar no con los ojos, sino con el viento. El viento aquí es el principal aliado. Trae los olores, cambia la trayectoria de los sonidos, cuenta quién camina sobre la costra de nieve. Para entender la dirección del viento, los Chukchis no levantan las manos ni lanzan nieve al aire. Apenas tocan la superficie del hielo con la yema del dedo para sentir dónde está más frío. A veces lanzan un pequeño puñado de nieve ligera y observan no cómo cae, sino cómo gira en el aire. En esos remolinos microscópicos está la respuesta. El aire se mueve con calma o arrastra el olor de un gran depredador. El oso polar nunca camina contra el viento. Avanza de modo que el viento le lleve los olores. Eso significa que, si la corriente cambia, el cazador entiende al instante que debe mirar en la dirección opuesta. No hacia donde hay niebla, ni donde la nieve es más densa, sino hacia donde el aire parece más pesado de lo normal. Allí estará el oso. Pero aún más importantes son las huellas. Para una persona común, las huellas del oso polar son solo hendiduras ovaladas. Para un cazador Chukchi, son un texto que se puede leer de principio a fin. La profundidad de la huella indica cuán pesado es el animal, y eso revela su edad y si es macho o hembra. La distancia entre los pasos muestra el ritmo.
Si los pasos son cortos, el oso busca una foca o un pez, no tiene prisa. Si los pasos son largos y regulares, avanza en línea recta, y eso es lo más peligroso. Ese oso no se distrae, no explora, no juega. Va hacia un objetivo. Hay detalles aún más sutiles. Los chukchis pueden saber si el oso tiene hambre solo por la forma de las huellas. Un animal hambriento pisa más profundo, como si presionara la nieve con fuerza. Un oso saciado camina con más ligereza. Y si las huellas serpentean en zigzag, significa que el oso estaba inquieto o buscando el origen de un olor. Eso indica interés, y los cazadores lo saben. Todo este conocimiento se resume en una idea simple, pero mortalmente importante. El oso casi nunca llega por casualidad. Se acerca porque algo lo atrajo. Tú, los perros, el humo, el olor de la carne. Y si el cazador ve huellas que se dirigen hacia su campamento, ya entiende que el oso, muy probablemente, sabe de su presencia. Entonces empieza lo más importante, escuchar. En la tundra, el silencio suena más fuerte que cualquier grito, y es en ese silencio donde el chukchi oye lo que un oído común no distingue. El hielo cruje de manera distinta cuando camina un ser humano o un animal. Los pasos humanos son irregulares, desordenados. Los del oso son pesados, pero sorprendentemente suaves, como si se deslizaran sobre la superficie. Y precisamente ese deslizamiento delata la presencia del animal. Incluso si es un solo paso, incluso si el sonido es apenas perceptible. El momento más peligroso es cuando el viento gira de golpe. Eso significa dos cosas. El clima está cambiando y el oso puede estar muy cerca. En esos instantes, los cazadores chukchis se quedan completamente inmóviles. Absorben el silencio, porque la respiración pesada del animal solo se oye cuando ya está casi encima. Un solo aliento puede decir muchísimo. Si la respiración es regular y profunda, el animal está tranquilo. Solo se desplaza, no busca a una persona. Si la respiración se vuelve corta y rápida, el oso está nervioso, ha percibido algo y trata de entender qué es. Y si de pronto la respiración se vuelve baja y espaciada, como si el animal tomara aire más profundo de lo normal, es señal de que decidió acercarse. En esos segundos, el cazador no se mueve en absoluto. Cualquier movimiento brusco es una invitación. El oso no reacciona al miedo, sino a la ruptura del orden habitual del mundo. Si te moviste, estás vivo. Y si estás vivo, eres interesante. Los chukchis tienen una expresión. Si quieres sobrevivir, la tundra debe hablar contigo. Y no es una metáfora. Los sonidos diminutos que una persona común confundiría con el viento son señales para el cazador. Un leve susurro de la nieve bajo la pata del animal a veces suena como un silbido casi inaudible. Eso ocurre cuando la capa superior es demasiado fina. El oso polar casi no produce ese sonido, pero a veces, con el frío intenso, el crujido se vuelve un poco más fuerte. Lo suficiente como para que un cazador experimentado, a varias decenas de metros, entienda que el animal cambió de dirección. En esos momentos se manifiesta el principio principal de la supervivencia. Hay que notar lo que no se ve. Cuando la oscuridad es densa como una pared, cuando el viento arranca el aire de los pulmones, cuando el frío se cuela bajo la ropa. Justo entonces, el cazador debe oír un solo sonido, un crujido del hielo, un aliento de un animal pesado, una vibración del aire. Porque todo eso significa una cosa: el oso está cerca. Y aquí aparece lo que hace única a la tradición chukchi. No solo evitan a los osos, los comprenden. Pasan junto a ellos como si conocieran la ruta de cada animal. Notan los cambios más pequeños en la naturaleza que les dicen cómo actúa el depredador. Y aunque el oso tiene un olfato increíble, los chukchis saben permanecer invisibles. Eligen direcciones de movimiento en las que su olor se disipa hacia el mar o hacia el hielo. No pisan la costra de nieve reciente si saben que el sonido puede atraer atención. Esto no es miedo, es conciencia. No hace al ser humano más fuerte que el animal. Lo convierte en parte de la tierra, al mismo nivel que la bestia. Y precisamente por eso los cazadores chukchis casi siempre ven al oso primero. No con los ojos, sino con el viento, la nieve y el silencio. Pero esa es solo la mitad de la historia, porque incluso si sabes dónde está el oso, incluso si lo escuchaste antes, todo puede cambiar en un solo instante. Y entonces entran en juego otras habilidades, la capacidad de controlar los olores, de ocultar la comida, de manejar el humo, de construir refugios donde incluso el oso pierde la orientación. Ahora descubrirás qué hace a los cazadores chukchis uno de los pueblos del norte más asombrosos. El oso polar ve mal, oye bien, pero no de forma perfecta. Su olfato, en cambio,
Es para los Chukchis casi un arma sobrenatural. Percibe el olor de una presa a distancias que un ser humano ni siquiera puede imaginar. Los cazadores ancianos decían, si el oso te ha olido, el tiempo corre, pero si no te ha olido, el tiempo es tuyo. Por eso, la verdadera lucha en la tundra no se libra con lanzas ni cuchillos, se libra con los olores. El olor es lo primero que delata al ser humano, incluso si está completamente inmóvil, incluso si viste pieles impregnadas por meses de frío, incluso si el viento ruge alrededor. El oso detectará lo que tú mismo no percibes. Un rastro mínimo de sangre en un guante, un leve aroma de grasa en la ropa, el olor del humo atrapado en el cabello, el calor del cuerpo humano, que derrite la nieve y cambia el olor de la tierra alrededor. Por eso, cada acción del cazador Chukchi no es solo un movimiento, es un cálculo. Un cálculo para que el viento no lleve su presencia hacia donde aparecerá el animal. La regla más importante es el lugar del campamento. Los cazadores nunca acampan en un terreno plano y abierto. Eso es una trampa. Ahí los olores se dispersan demasiado rápido. El campamento se coloca de modo que el viento arrastre los olores hacia donde es menos probable que pase el oso. Normalmente hacia el mar o hacia las grietas del hielo, donde los osos rara vez caminan de noche. Y si el viento cambia de dirección, los cazadores lo reorganizan todo. El fogón, el lugar donde se prepara la comida, incluso los caminos de los perros, porque una sola columna de humo mal dirigida puede costar la vida. La comida es el mayor problema. El olor de la grasa, del pescado, de la carne de morsa se extiende a decenas de kilómetros, y si los inuit eran conocidos por construir grandes almacenes de hielo, los Chukchis fueron aún más lejos. Crean varios escondites al mismo tiempo. Cada escondite es un pozo de nieve cubierto con losas planas y pesadas que no dejan pasar el olor. Uno de ellos es falso. Se prepara a propósito para que el oso lo encuentre primero. Allí no hay nada valioso, solo restos de pescado. Eso distrae al animal y le hace creer que ya obtuvo todo lo que quería. El verdadero escondite está más profundo, más lejos, por debajo del nivel del viento. A veces los cazadores almacenan la comida como si jugaran con la propia naturaleza. Entierran los alimentos en madrigueras profundas, sellan la entrada con nieve y colocan encima una capa de hielo bien congelado, tan compacta que no desprende ningún olor. Ese hielo funciona como un sello, no deja pasar ni sonido, ni olor, ni calor, pero ni siquiera eso es suficiente. El viento nocturno cambia constantemente, y si en el aire aparece el más mínimo rastro de grasa, especialmente de morsa, el oso comenzará a avanzar en línea recta. Por eso los Chukchis usan musgo de humo. Es un musgo seco que, al arder lentamente, produce un humo espeso y pesado con un olor neutro. No huele a comida, no huele a persona y no huele a madera. El oso no lo reconoce y, por lo tanto, no puede identificar su origen. Este musgo se utiliza para neutralizar los olores del campamento. Se enciende en un hoyo separado y el humo se desliza bajo, pegado al suelo, como una niebla. Cubre las huellas, disimula el olor de la sangre reciente, apaga el aroma de las pieles en las que quedó la sal del agua del mar. La comida nunca se prepara donde se duerme. Esta es la regla más estricta de todas. Los cazadores Chukchis construyen una cocina de nieve aparte. No es una estructura, sino una depresión en la nieve donde colocan una losa de piedra para el fuego. La cocina puede estar a varios cientos de metros del campamento, para que, si el oso percibe el humo, vaya allí y no hacia las personas. Los Chukchis no esperan a que el olor se disperse. Ellos mismos crean su trayectoria. Si el viento se dirige hacia la costa, la cocina se coloca en ese lado. Si el viento sopla hacia la tundra, se instala en el lado opuesto para que el humo no cruce la zona de descanso. Existen métodos aún más ingeniosos que rara vez se comentan incluso entre los propios cazadores. Por ejemplo, el uso de la llamada sombra de nieve. Es una técnica en la que se forma un montículo largo y apenas visible en la nieve, que modifica el flujo del aire de tal manera que el olor, al rodearlo, se eleva y parece desaparecer. Para el animal, ese olor se vuelve imposible de rastrear, porque se pierde en capas de aire que analiza mal. Es uno de esos secretos que no se explican con palabras. Se muestran, porque solo estando en la tundra se puede sentir cómo el olor cambia de dirección. A veces se emplean métodos que a una persona de ciudad le parecerían sacados de leyendas antiguas. Por ejemplo, los Chukchis saben engañar al oso con olores animales. Si los cazadores quieren abandonar una ruta frecuentada por las bestias, utilizan pieles de morsa o de foca para confundir el rastro.
En algunos puntos colocan trozos de vieja piel de morsa, no como cebo, sino como ruido para el olfato. Al encontrarse con este caos de aromas, el oso pierde la capacidad de determinar con precisión dónde está el ser humano, y los cazadores obtienen esos pocos minutos que deciden el resultado del encuentro. Pero lo más asombroso es cómo los propios chukchis controlan su olor. Saben que el oso percibe el olor de la sangre humana a enormes distancias. Por eso, los cazadores heridos nunca duermen junto al grupo principal. Si alguien se corta una mano o una pierna, su olor cambia, y es precisamente ese olor el que los osos reconocen antes que cualquier otro. Para esos casos, se construye un refugio separado, a veces a un lado, a veces en lo profundo de la yaranga o de una madriguera de nieve. No es aislamiento, es protección para todos. Hay otro matiz que solo conocen quienes han vivido toda su vida en la tundra. El olor del miedo es real. Cuando una persona siente miedo, cambia la química de su cuerpo, cambia el sudor, cambia la respiración, y el oso lo percibe. Los chukchis dicen, tienes miedo, guarda silencio, no tienes miedo, también guarda silencio. Esto significa que la única forma de no delatarse es mantenerse en calma, tan calmado que incluso la respiración se vuelve uniforme. No es filosofía, es fisiología, y es una de las habilidades más difíciles que los chukchis transmiten a los adolescentes. No les enseñan solo valentía, les enseñan a convertirse en el olor de la tundra y no en un cuerpo extraño dentro del vacío blanco. Y esto es lo que más impresiona en el silencio nocturno, cuando el frío tensa la piel, cuando la oscuridad es densa como el pelaje de un oso. Los chukchis saben que en algún lugar cercano camina una bestia capaz de detectar aromas a decenas de kilómetros. Busca la fuente del olor, avanza con precisión, con seguridad, siguiendo el viento. Pero no los encontrará, porque cada detalle, el lugar del campamento, la dirección del humo, la profundidad de los escondites, incluso la forma en que el cazador yace en su refugio, está calculado para que los olores se desvanezcan, se rompan, se desvíen y confundan al depredador, como en un laberinto. Y precisamente en esto, en la capacidad de vencer lo invisible en el silencio y el viento, reside una de las habilidades más geniales de los cazadores chukchis. La habilidad de estar cerca del oso y aún así, seguir siendo para él un fantasma. Cuando la tundra desciende a temperaturas en las que el aire se vuelve pesado como el metal, los refugios comunes se convierten en trampas. Cualquier rendija, cualquier orientación incorrecta de la entrada, cualquier saliente en la pared, y el frío expulsa el calor en cuestión de segundos. Por eso los cazadores chukchis aprendieron a construir refugios como si no los hicieran para ellos mismos, sino para el propio invierno. Su vivienda no son solo paredes y un techo. Es un cálculo preciso que permite sobrevivir allí donde la tierra se vuelve piedra y la respiración cruje, como si se rompiera el vidrio. La regla principal es simple. El refugio no se construye para la comodidad, sino para la supervivencia. Si una persona común piensa en el calor, el chukchi piensa en la presión del viento. Porque aquí el viento no solo sopla, corta, desgarra. Es capaz de levantar la nieve de tal forma que incluso la yaranga, la vivienda tradicional, comienza a vibrar como si estuviera viva. Por eso cada arco, cada curva del domo se calcula para que el viento no presione, sino que se deslice. Las paredes se ensamblan de modo que no reciban el golpe, sino que lo redirijan. Este conocimiento no se transmite con planos, sino con la memoria de las manos. El domo de la yaranga siempre está ligeramente aplastado, no estirado hacia arriba. Para una persona de fuera puede parecer casualidad, pero en la tundra no existen las formas accidentales. Un domo más bajo resiste vientos que pueden soplar durante semanas sin descanso. Si fuera más alto, el viento lo arrancaría como papel. Con la forma correcta, en cambio, se convierte en parte del paisaje, invisible para los elementos. Dentro se crea un espacio donde el calor queda atrapado, como encerrado. Las pieles gruesas se tensan de manera que entre ellas quede una capa de aire que frena el frío. Es el aire, no la piel, lo que retiene el calor. Por eso el refugio no se hace ni demasiado pequeño ni demasiado grande. Si es demasiado pequeño, te asfixias con tu propia respiración. Si es demasiado grande, te congelas, porque el cuerpo no puede calentar ese volumen. Pero lo más importante es la entrada. La entrada de una yaranga nunca es recta. Una entrada recta es un camino directo para el frío, para los olores y para el oso. Por eso los chukchis crean un verdadero laberinto. Al entrar, primero se accede a una cámara pequeña y baja,
Luego se gira, se avanzan unos pasos, se gira de nuevo. Para una bestia acostumbrada a avanzar solo hacia adelante, esto ya es un obstáculo. Para el viento, que se mueve en línea recta, es un callejón sin salida. Y para el ser humano, es la frontera entre la muerte y el calor. Hay otro secreto más. La entrada se hace tan baja que incluso un hombre adulto solo puede pasar a 4 patas. Para atravesarla, el oso tendría que tumbarse sobre el vientre y arrastrarse como un gusano. No lo hará. Es demasiado grande y demasiado seguro de sí mismo para moverse así. Este conocimiento simple ha salvado cientos de vidas. Pero los Chukchis no se limitan a la yaranga. También construyen refugios temporales directamente en la nieve. Las madrigueras de nieve son uno de sus inventos más asombrosos. Si la nieve es densa, basta con excavar una cavidad bajo un ventisquero, formar un domo liso y orientar la entrada según el viento. La nieve es el mejor aislante térmico del mundo. Dentro de una madriguera puede hacer tanto calor que en las paredes se forma una finísima capa de hielo, el vidrio de la tundra, como lo llaman los cazadores. Esta capa hace el refugio aún más resistente, pero si se vuelve demasiado gruesa, comienza a romperse y el refugio colapsa. Por eso los Chukchis aprenden a sentir la nieve con la mano, como un músico siente una cuerda. Cuando los cazadores establecen un campamento por varios días, lo rodean con muros de nieve. Estos muros no se construyen solo para proteger del viento, aunque también lo hacen, sino para controlar el sonido. El crujido característico de la nieve suena distinto en un lugar que en otro. Si el crujido aparece junto a la pared, es una cosa. Si se extiende a lo largo del borde congelado, es otra. Y por el sonido, los cazadores entienden desde dónde se acerca la bestia. Incluso cuando alrededor hay oscuridad absoluta, la propia nieve se convierte en un instrumento de observación. Los Chukchis compactan deliberadamente los senderos alrededor del refugio. En un lugar los hacen duros, para que el sonido sea sordo. En otro, sueltos, para que cada paso suene con más fuerza. Saben que el oso camina de forma irregular, su peso se desplaza de una pata a otra, y es posible determinar qué tan cerca está por la manera en que se quiebra la costra de nieve. Cada crujido tiene su propio matiz, como notas musicales. Y en manos de quienes viven en estas tierras, la tundra se convierte en un instrumento musical que advierte del peligro. Son especialmente importantes los bolsillos de nieve, pequeñas depresiones que los cazadores crean alrededor del campamento. En ellas se retiene parte del viento, su dirección cambia, y eso permite escuchar cómo el sonido se desplaza por el aire. Si el viento trae el sonido desde el frente, el oso avanza en línea recta. Si el sonido llega desde un lado, significa que la bestia se mueve con cautela y puede estar observando. Y si el sonido se interrumpe, significa que el oso se ha detenido. Existe también una técnica que no todos conocen. A veces los Chukchis construyen dentro de la yaranga una segunda pared, pequeña y semicircular. Entre la pared principal y la interior queda un espacio que funciona como una trampa de calor. En un refugio así, la persona no solo sobrevive al frío, puede secar la ropa e incluso preparar comida sin riesgo de atraer a la bestia con los olores. Estos refugios de doble capa son una obra maestra de la ingeniería del norte, creada sin una sola herramienta. Pero lo más impactante es una escena que muchos han visto, pero que se transmitía en las familias como un secreto. Por la noche, cuando todo el campamento duerme, un cazador se acuesta lo más cerca posible de la salida. No duerme en el sentido pleno de la palabra, permanece acostado y escucha. En la tundra el sonido no viaja solo por el aire, sino por la tierra, por el hielo, por la nieve. Y en el silencio se puede oír lo que el oído común no percibe. Por ejemplo, como en un sendero lejano comienza a romperse la costra de nieve. Al principio apenas, luego con más fuerza. Y el cazador comprende que el oso se acerca desde el lado del mar. No necesita ver a la bestia. Lee sus pasos como otros leen palabras. Estos refugios no son solo arquitectura. Son un diálogo con la tierra, el viento y el frío. Y en ese diálogo los Chukchis aprendieron a hablar de un modo que nadie más domina, a comprender la tundra, a esconderse en ella, a utilizarla y a sobrevivir allí donde la propia naturaleza parece poner a prueba quién merece llegar hasta la mañana. La noche en Chukotka no es una parte del día, es una prueba. La oscuridad polar cubre la tundra con tal densidad que desaparece incluso la idea del horizonte. Solo el viento recuerda que el mundo aún existe. A veces se intensifica, a veces se calma, como si alguien invisible respirara lentamente cerca.
En esas noches los cazadores no duermen. Su vigilancia no es un trabajo, sino un ritual que mantiene con vida al asentamiento. Cuando todo el campamento se sumerge en el silencio, 2 o 3 hombres salen de guardia. Se sientan junto a la entrada de la yaranga o del refugio de nieve, envueltos en pieles, de modo que solo se ven los ojos. No se les puede llamar despiertos en el sentido habitual. Se encuentran entre el sueño y la vigilia, en un estado en el que el oído se vuelve más agudo que la vista. En la oscuridad, cualquier sonido importa, incluso la sombra del silencio. La tundra de noche suena diferente. Si de día el viento ahoga todos los ruidos, por la noche cada susurro parece amplificarse. Se oye cómo la nieve se asienta bajo su propio peso, cómo la corteza helada de un arbusto lejano se quiebra por el viento y cómo, muy lejos, el eco de las olas rueda bajo el hielo. Pero entre esos cientos de sonidos naturales, los chukchis han aprendido a distinguir un solo paso, el del oso. Es imposible confundirlo. Primero parece que algo se rompe de manera sorda, luego el crujido se convierte en un ritmo lento, como el latido de un corazón enorme. Ese sonido los cazadores lo perciben con la piel, no solo con el oído. La guardia nocturna no es solo esperar el peligro. Es una forma de mantenerse en equilibrio, de no permitir que el miedo se extienda por los pensamientos. Por eso los chukchis cuentan historias. No cuentos ni mitos, sino episodios reales vividos. Los hombres se transmiten aquello que no se puede escribir, donde una vez un oso se acercó con tal silencio que ni siquiera los perros lo oyeron, cómo el viento cambió de dirección y de pronto trajo el olor de la bestia desde donde nadie lo esperaba. Cómo un crujido lejano en el hielo salvó a una familia, porque el vigilante comprendió que la bestia avanzaba en zigzag, lo que significaba que estaba cazando. Para los jóvenes, esta noche es como una escuela. Se sientan cerca, calentando las manos dentro de las mangas de los mayores. Intentan no parpadear y escuchar lo que a una persona común le resulta imposible. Aprenden a leer el viento. Si se vuelve más cortante, significa que la temperatura ha bajado y el sonido viajará más lejos. Si el viento se calma, el silencio se vuelve traicionero. En él, cualquier sonido parece más cercano de lo que realmente está. Los jóvenes escuchan cómo los mayores explican en voz baja. Si el crujido es raro y pesado, es un macho. Si es rápido y entrecortado, es una osa joven. Si de pronto el silencio se vuelve denso, la bestia se ha detenido y está escuchando. Los cazadores suelen decir que, en la guardia, la noche parece abrir una segunda vida de la tundra. En la oscuridad, el mundo adquiere otro rostro. El hielo empieza a respirar, debajo de él fluye el agua, y cada uno de sus movimientos se transmite en vibraciones a la tierra. Estas vibraciones pasan por la costra de nieve, y un vigilante experimentado entiende por ellas dónde es seguro y dónde hay una grieta en la que puede caer una persona o un perro. Por eso a los jóvenes se les transmiten las reglas. Antes de dar un paso, escucha la tierra. A veces la guardia transcurre en completo silencio. Hay noches en las que no se pueden contar historias. El viento trae demasiados sonidos y hay que ser extremadamente cautelosos. Entonces, los hombres se sientan tan quietos que incluso su propia respiración parece ruidosa. En esos momentos, la sensación de peligro se vuelve casi tangible. Parecería que alrededor no hay nada, pero los chukchis saben que precisamente en ese vacío se esconde la vida que puede acercarse muy de cerca. Pero la mayoría de las veces, la guardia es una mezcla de tensión y calma. A los mayores les gusta recordar noches en las que a su lado estaban jóvenes que apenas comenzaban a comprender las reglas de la tundra. Ninguno de ellos olvidará cómo una vez un anciano, mirando una lejana línea de cresta nevada, dijo: «Mira con atención, ahora lo oirás». Todos se quedaron inmóviles, 1 minuto, 2, y de pronto, desde el borde lejano del hielo, llegó un crujido apenas perceptible, tan leve que una persona común habría pensado: «Me lo imaginé». El anciano solo sonrió. Era un oso polar caminando sobre la costra de nieve. Es pesado, pero avanza con cautela. Está buscando comida. Los jóvenes entonces no entendieron cómo lo había sabido, pero con los años, cada uno de ellos aprendió a oír lo mismo. Las guardias nocturnas no tratan de la caza, tratan del vínculo entre generaciones. Aquí se transmiten conocimientos imposibles de explicar con palabras. ¿Cómo determinar la distancia a la bestia por el retraso del sonido? ¿Cómo entender que el oso está irritado incluso antes de verlo? ¿Cómo distinguir el crujido de la nieve bajo las patas de una bestia del crujido bajo las patas de un reno?
Cómo respirar en el frío para que el vapor no se eleve demasiado y no delate tu posición. Cómo mirar la oscuridad no con los ojos, sino con la atención. Y es precisamente aquí, en este círculo oscuro de luz proveniente de una lámpara de grasa de foca, donde nacen las mejores historias. Los hombres hablan en voz baja, pero sus relatos son más poderosos que cualquier grito. Cuentan sobre aquellas noches en las que hubo que sostener la lanza a mano durante toda la guardia, sobre cómo una vez un joven llegó a la vigilancia y en una sola noche envejeció al escuchar los pasos de la bestia en la oscuridad total. Sobre cómo una vez la nieve cantó tan fuerte que todo el campamento despertó, aunque nadie vio al oso, solo sabían que estaba muy cerca. Y en esos momentos, uno de los ancianos siempre pronunciaba una frase que recuerda toda Chukotka. Esta fue nuestra primera transmisión nocturna. Y es verdad, para quienes viven en la tundra, la guardia nocturna es el único lugar donde las personas conocen historias que se transmiten durante décadas, donde aprenden a escuchar, a sentir, a sobrevivir. Y lo más importante, mientras los hombres están de guardia, todo el campamento duerme tranquilo, porque en algún lugar de la oscuridad hay alguien que oye los pasos del oso antes de que la bestia decida darlos. Un cazador Chukchi nunca sale a la tundra sin orushie. Y no se trata de la caza, aquí el arma no es una herramienta, sino la línea que separa la vida de la muerte. En un mundo donde el oso polar puede surgir de la oscuridad tan silenciosamente como una ráfaga de viento, cada detalle del equipamiento deja de ser un simple objeto, se convierte en una extensión del propio cuerpo. Las lanzas Chukchis no se parecen a las que muestran en las películas. No nacieron en fraguas, sino en las orillas del mar. La base era el hueso de morsa, denso, pesado, pero sorprendentemente flexible. Se remojaba en agua fría, se pulía con piedra y se enderezaba en el aire helado hasta que se volvía elástico, como si estuviera vivo. Los astiles se hacían con madera de deriva, madera que durante años vagó por aguas heladas, se impregnó de sal y se volvió casi indestructible. Ni el frío ni el viento podían romperla. Aquí esas cualidades lo decidían todo. Lo más valioso de estas lanzas eran las puntas. Se tallaban a partir de colmillos de morsa o de hueso de ballena. Cada una tenía su propósito. Algunas, dentadas, para el combate cercano, otras, lisas, para el lanzamiento. Y casi cada punta se transmitía de generación en generación. Los ancianos decían, la lanza vive más que el hombre, por eso se la trataba casi como a un pariente. Antes de salir al hielo, los hombres siempre tocaban la punta con la palma, no como un gesto de buena suerte, sino para comprobar si no se había cubierto de una fina escarcha, si no se había vuelto frágil. En el frío, cuando el aire parece convertirse en vidrio, el hueso y la madera se comportan como seres vivos. Si no se engrasa el astil con grasa, puede agrietarse por la tensión. Por eso los cazadores frotaban regularmente las lanzas con grasa de foca. Hacía la superficie lisa, la protegía del frío y permitía que la lanza resbalara si la bestia intentaba arrancarla. La grasa era una parte tan importante del arma que cada cazador llevaba consigo una pequeña bolsa de cuero con ella. Incluso en las peores ventiscas, la lanza debía estar lista en cualquier segundo. La parte más sorprendente del armamento Chukchi era un sistema que en otros lugares casi no existía. La punta se fijaba al asta de tal manera que, con un tirón fuerte, se separaba a propósito. No por accidente, sino por diseño. Cuando el oso agarraba la lanza con la pata o con la boca, el cazador soltaba el asta de inmediato. La punta quedaba dentro del cuerpo de la bestia y el asta se liberaba de su agarre. Esto salvó tantas vidas que este sistema fue considerado uno de los inventos más brillantes del norte. Para un extraño parecía algo absurdo. ¿Por qué hacer un arma que se desarma? Pero los Chukchis lo sabían. Era la única oportunidad de escapar si la bestia estaba demasiado cerca. Las lanzas arrojadizas se fabricaban de otra manera. Eran más ligeras, más largas y tenían una cuerda resistente hecha de tendones de reno. Después del lanzamiento, el cazador sujetaba la cuerda para poder controlar a la bestia a distancia. A veces, un solo lanzamiento decidía el desenlace. Si la lanza acertaba correctamente, el animal perdía el equilibrio, se ralentizaba y en ese instante los cazadores daban el siguiente paso, alejándose a una distancia segura. Los arpones cumplían un papel especial. A simple vista se parecían a lanzas comunes, pero tenían una construcción distinta. Una punta doble que se abría en ángulo al entrar en la carne. Estos arpones se usaban no solo en el mar, sino también en tierra, cuando había que enfrentarse a osos especialmente grandes. Una lanza avíchnea podía salir despedida si la bestia tiraba con todo su peso. El arpón, en cambio, quedaba fijado en el interior,
dándole al cazador una oportunidad de huir. El almacenamiento de las armas era todo un sistema. Las puntas se guardaban en fosas excavadas en nieve compacta. Allí la temperatura se mantenía estable, justo para que el hueso no se volviera frágil. Cada punta se envolvía en piel gruesa de foca. Esto la protegía de la corrosión y de los cambios bruscos de temperatura. En la tundra, cualquier descuido puede costarlo todo. Por eso los cazadores cuidaban sus lanzas con la misma atención que a sus hijos. Antes de pasar la noche en campo abierto, el arma siempre se dejaba cerca. A veces incluso clavaban el asta en la nieve en ángulo, de modo que se pudiera alcanzarla con la mano sin levantarse. Era una regla estricta. El cazador podía dormir, pero la mano debía recordar el camino hacia la lanza, porque si en la oscuridad aparecía un oso, no habría tiempo para pensar. Solo existe un instante. Y o tomas la lanza, o ya no la necesitarás. Cada lanza guardaba una historia. En algunos astiles quedaban marcas de dientes, donde un oso había mordido la madera. Otros tenían una franja oscurecida en la punta por decenas de noches invernales junto al fuego. Había puntas que habían visto más combates que sus propios dueños. Los ancianos podían contar quién había empuñado esa lanza en su juventud, cómo salvó a un cazador durante una tormenta, cómo una vez se rompió y cómo la repararon de día, cuando el viento parecía más fuerte que el propio mundo. Pero el momento más importante, aquel para el que se creó todo este sistema de armas, es ese instante en el que el oso se acerca demasiado. Cuando el crujido de la nieve cambia, cuando el silencio de pronto se vuelve más pesado que el aire. El cazador da un paso atrás, coloca el pie con cuidado para no hundirse y levanta la lanza. El oso ve el movimiento y se lanza hacia adelante. En ese momento la lanza debe hacer lo principal, entrar con el ángulo correcto. No profundo, la profundidad no salva, sino correcto. De modo que las púas se enganchen. Y cuando la bestia agarra el asta, el cazador la suelta en ese mismo segundo. El asta se libera de las patas y la punta queda dentro. Es un silencio que dura apenas un instante, pero en ese silencio se decide todo. Así, el arma de los cazadores chukchis no era solo una defensa. Se convertía en un aliado que seguía luchando incluso cuando las manos ya habían soltado el asta. En el borde de la tierra, donde el hombre y el oso comparten la misma tundra nocturna, a veces sobrevive quien supo elegir no con fuerza, sino con inteligencia. Por eso cada lanza aquí es una historia de supervivencia. Y cada una de esas historias comienza en el momento en que el cazador da un paso hacia la noche, sabiendo que un solo movimiento de la lanza puede decidir el destino de todo un campamento. Los perros de tiro para un cazador chukchi no son solo animales. Son sus oídos, sus ojos y a veces la única razón por la que despierta vivo por la mañana. En la tundra, donde una ráfaga de viento puede ahogar incluso la propia voz, son los perros los que oyen lo que al ser humano le es inaccesible. Y lo más sorprendente es que no solo dan la alarma, saben qué es lo que se acerca. De noche, cuando la ventisca cubre el mundo con un muro blanco, la persona solo puede oír el roce de su propia ropa. Pero los perros funcionan de otra manera. Su oído está diseñado para distinguir el crujido dirigido de los pasos bajo la nieve, la vibración apenas perceptible del hielo e incluso la diferencia en la respiración de la bestia. Los cazadores chukchis decían, el perro entiende la llegada del oso en el tiempo en el que el ser humano apenas logra abrir los ojos. Cuando la tundra se vuelve peligrosa, los perros se reúnen en círculo. Esto ocurre sin órdenes. Ellos mismos deciden cuándo ha llegado el momento. Las razas que sobrevivieron aquí durante siglos desarrollaron un comportamiento especial. Ante una amenaza se colocan hombro con hombro y cierran el círculo alrededor de la persona o del campamento. No es solo defensa, es una señal. Si el círculo es cerrado y los perros permanecen en silencio, significa que el peligro está lejos. Si jatabe un perro da un paso hacia adelante, el animal está más cerca de lo que parece. Y si el círculo empieza a desplazarse hacia un lado, significa que el oso se mueve y hay que prepararse. Los chukchis sabían leer este lenguaje con la misma facilidad con la que una persona común lee la expresión del rostro de su interlocutor. Distinguían la alarma de la furia, la advertencia del pánico, pero lo más importante era que diferenciaban los tipos de ladrido. El ladrido dirigido a un oso macho siempre es más áspero y grave. Parece salir desde lo profundo del pecho. A una hembra los perros ladran de otra manera, más corto, más agudo, más frecuente. Y si un perro empieza a emitir un sonido bajo y prolongado, significa que en la oscuridad hay un oso enorme que no huye, sino que observa. Los cazadores sabían que si el perro guía emitía un ladrido doble y corto, el depredador aún estaba lejos.
Pero si aparecía un ritmo rápido y nervioso, significaba que el animal avanzaba directamente hacia el olor de las personas. Aún más peligroso era cuando los perros de repente callaban. El silencio absoluto era la señal más aterradora. Eso significaba que el animal estaba demasiado cerca y que cada segundo podía ser el último. Cuando se levanta la ventisca, el ser humano no oye absolutamente nada. El viento arranca cualquier sonido, incluso un grito. En ese momento los perros se convierten en el único punto de referencia. Ellos sienten los cambios en el aire. Oyen el ronquido grave y gutural del oso cuando intenta avanzar contra el viento. A veces, los cazadores contaban que un perro podía identificar al animal por un solo empujón de aire. Tan finamente perciben el movimiento de las masas. Por eso, en condiciones de visibilidad nula, los chukchis siempre ponen la mano sobre el perro más cercano. Si tiembla, algo se aproxima. Si el pelo se le eriza, es sin duda un oso. Los perros cumplían también otra función, de comportamiento. El animal rara vez entra abiertamente en un campamento si oye muchos perros. Entiende que será detectado. Por eso las grandes jaurías se convertían en una especie de escudo vivo que ahuyentaba a los osos que buscaban una presa fácil. Pero si el animal estaba hambriento o herido, ni siquiera la jauría lo detenía. Entonces los perros pasaban al siguiente método de defensa. Desviaban al oso hacia un lado, giraban a su alrededor, distrayéndolo de las personas. Lo hacían siguiendo una secuencia estricta. Uno atacaba de frente, el segundo se desplazaba hacia un costado, el tercero se colocaba para contener. Esa coordinación no se puede enseñar. Nace solo allí donde perros y personas han vivido juntos no 1 ni 2 años, sino siglos. Lo más valioso de los perros es su capacidad de ver lo que el ser humano no nota. Los ancianos decían, el perro ve el mundo antes que nosotros. No es una frase bonita, es una observación confirmada por cientos de historias. Algunos perros podían determinar que el oso avanzaba contra el viento, otros que el depredador seguía el sonido y no el olor. Había perros que, por la vibración del hielo, entendían que el animal caminaba despacio, y cada una de esas habilidades salvaba vidas. Cuando los cazadores partían en travesías largas, los perros se convertían en parte del descanso nocturno. Los acostaban en círculo alrededor del campamento no solo para dar calor, sino para crear un sistema vivo de alerta temprana. Si un perro dormía tranquilo, significaba que todo alrededor estaba despejado. Si de pronto levantaba la cabeza de golpe, todo el campamento se tensaba. A veces un solo gemido corto de un perro valía más que todo un ejército de vigilantes. En los inviernos más duros eran precisamente los perros quienes decidían por dónde ir. No porque el ser humano no pudiera elegir el camino, sino porque el perro sentía dónde se ocultaba el peligro. Desviaba la jauría cientos de metros hacia un lado, y solo después quedaba claro que el oso había pasado por ese lugar apenas unos minutos antes. Los cazadores respetaban a sus perros de tal manera que cada uno tenía carácter propio, su historia y su lugar en la jauría. El perro guía no se elegía por la fuerza ni por el tamaño, sino por la inteligencia. Debía comprender el mundo más rápido que el ser humano, de lo contrario no tenía sentido. Esos perros valían más que un buen arma, y a veces se intercambiaban por conjuntos enteros de pieles. Pero cada cazador sabía que, en la tundra, donde la muerte puede llegar en silencio, no existe un aliado mejor que el perro. Y lo más sorprendente es que los perros no esperan órdenes, actúan por sí mismos, sienten, entienden, advierten. Y cuando el oso se acerca a la distancia del aliento humano, cuando incluso el hielo deja de crujir por el frío, es el perro el primero que da un paso adelante. Así, en una tierra donde las noches parecen eternas y el viento a veces suena como una voz ajena, los perros de tiro chukchis se convierten en quienes mantienen la frontera entre la vida y aquello que se oculta en la blancura de la oscuridad. Gracias a ellos, los cazadores pueden cerrar los ojos, aunque sea por poco tiempo, sabiendo que alguien vigila el mundo a su alrededor. El norte nunca es igual. Cambia tan bruscamente que incluso quien vive aquí toda su vida sigue sintiéndose un huésped de una naturaleza que no da garantías. Para los cazadores chukchis, el cambio de estación no es un cambio de escenario, sino el paso a un nuevo nivel de dificultad, donde un error en primavera no se parece a un error en otoño, y donde el invierno y el verano parecen existir en mundos distintos. Y para pasar la noche entre osos polares, hay que adaptarse a cada uno de esos mundos como si fuera el único. El momento más peligroso llega cuando el sol empieza a elevarse un poco por encima del horizonte, pero el calor aún no llega. La primavera en Chukotka parece suave solo para quienes nunca la han visto.
En realidad, es justamente en este momento cuando los osos salen de las guaridas, agotados por el hambre tras el largo invierno. No deambulan para cazar, buscan todo lo que pueda considerarse comida. Los Chukchis dicen que en primavera el oso no camina con los ojos, sino con el olfato. Percibe cualquier nota en el aire, incluso si la persona está tan lejos que no puede ver su silueta. Por eso, casi la mitad de los encuentros mortales ocurren en este periodo. En esta época los cazadores nunca pasan la noche solos. Eligen los lugares de tal forma que el viento arrastre los olores en dirección opuesta a las guaridas, y antes de la puesta del sol revisan la nieve, buscan huellas recientes y escuchan el silencio. En primavera el silencio suena distinto. Tiene una tensión ronca, como si el propio aire advirtiera: alguien anda cerca. Cuando llega el verano, parece que el peligro debería disminuir. Pero es el momento más engañoso. El hielo se retira y los osos quedan en tierra firme. Deambulan a lo largo de la costa, se acercan a los campamentos y estudian olores que antes el viento se llevaba sobre el mar helado. Los Chukchis trasladan los campamentos más adentro de la tundra, lejos de las rutas costeras por las que los depredadores caminan desde hace siglos. Saben que el oso puede recorrer una misma línea con tal precisión, como si avanzara por un camino invisible. En estos meses, los cazadores evitan pasar la noche cerca del agua y vigilan que no quede en el suelo nada con olor, ni siquiera restos de grasa en las manos después de despiezar la presa. En verano los osos se vuelven más seguros de sí mismos. No están limitados por el hielo y sus rutas se amplían. Eso significa que la probabilidad de un encuentro inesperado es mayor de lo que parece. La estación que a primera vista parece más tranquila es el otoño, pero solo para quienes no conocen el norte. Para los Chukchis, el otoño es tiempo de disciplina dura. En este periodo los osos acumulan grasa activamente, comen todo lo que encuentran y se mueven por los mismos caminos, heredados de generación en generación. Los Chukchis llaman a estas rutas caminos de grasa. Para evitar choques, los cazadores crearon durante siglos un sistema especial de señales. Marcas de piedra colocadas en lugares de mayor peligro. A veces son solo unas cuantas piedras apiladas. A veces una línea larga de grandes bloques que indica la dirección por la que es mejor no ir después del atardecer. Estas marcas solo las entendían los suyos. No eran mapas en el sentido habitual. Eran advertencias que podía leer quien creció en la tundra, quien había visto las rutas del oso durante decenas de años. En invierno todo vuelve a cambiar. El mundo se sumerge en una oscuridad tan prolongada que la persona deja de distinguir dónde está la mañana y dónde la noche. En este tiempo los osos no siempre entran en la guarida. Algunos permanecen en las rutas y justamente ellos se vuelven los más impredecibles. La noche invernal puede ocultar al animal mejor que cualquier camuflaje. Los sonidos se apagan, la respiración se pierde en el vacío y hasta los pasos sobre la nieve solo se oyen en el último instante. Los Chukchis aprendieron a orientarse aquí no con los ojos, sino con la piel. Sienten los cambios en la presión del aire. Distinguen el crujido agudo del hielo fino del sonido profundo y seco bajo las pesadas patas del animal. Sus refugios para las noches de invierno se construyen de una forma especial. Las paredes de nieve reflejan la luz de la luna para aumentar al menos un poco la visibilidad, y los accesos al campamento se compactan de modo que una persona pueda entender de inmediato quién se acerca. En invierno, cada sonido se convierte en un código, y solo quien sabe escuchar permanece con vida. En los cortos periodos de transición, cuando el clima cambia bruscamente, cuando la nieve se vuelve húmeda y el viento se dispersa, los cazadores están especialmente atentos. Justo en esos momentos, los osos cambian con mayor frecuencia sus rutas. Rodean los caminos habituales, aparecen donde nadie los espera y pueden acercarse tanto que el perro solo los percibe por el cambio en el olor del aire. En esas semanas los Chukchis pasan la noche más cerca unos de otros, dejan guardias incluso durante el día y no se alejan mucho del campamento. Pero lo más importante es que en cada estación tienen su propia regla de supervivencia. En primavera, mirar más lejos de lo que alcanzan los ojos. En verano, eliminar cada olor. En otoño, seguir las marcas de piedra y no discutir con la experiencia de los antepasados. En invierno, escuchar, no mirar. Ahí está su gancho. Eso es lo que mantiene la atención. Cada estación es una nueva estrategia, un nuevo peligro y una nueva ciencia, sin la cual la vida en Chukotka es simplemente imposible. Y precisamente gracias a esta sabiduría estacional, los cazadores Chukchis podían dormir en un mundo donde los depredadores caminan cerca, con un peso mayor que el de la propia Yaranga. Conocían una verdad: el norte no destruye a quien está dispuesto a cambiar junto con él.
La sabiduría silenciosa de Chukotka no nace de libros ni de palabras grandilocuentes. Nace allí donde el frío pone a prueba a la persona cada segundo, donde el viento puede borrar huellas en un minuto, donde el oso polar no es una leyenda, sino un vecino que puede aparecer cualquier noche. Los Chukchis nunca se consideraron más fuertes que la naturaleza. Comprendían algo que para muchos en tierras cálidas resulta difícil imaginar. La supervivencia no empieza cuando tienes un arma o un refugio, sino cuando sabes escuchar la tierra bajo tus pies. Sus conocimientos parecen simples, pero en esa simplicidad hay genialidad. Cómo escuchar el viento para entender quién se acerca. Cómo sentir la nieve para saber por dónde se puede pasar y dónde hay vacío bajo tus pies. Cómo colocar un refugio de modo que no solo conserve el calor, sino que también te avise de que alguien se mueve cerca. No son habilidades, es una forma de pensar. No luchan contra el oso, no compiten con los elementos, aceptan sus reglas. No viven contra el norte, viven junto a él. Por eso sus conocimientos no pueden ser sustituidos por tecnologías modernas. El teléfono se descargará, el navegador perderá el satélite, la linterna se congelará. Pero la persona que entiende la nieve, el viento y el silencio, sobrevivirá incluso donde la tecnología se rinda primero. Estar cerca del oso significa vivir de modo que el miedo no te ciegue, que el orgullo no te vuelva más torpe, que respetes la fuerza ajena y conozcas tu propia medida. Por eso el oso polar es para ellos al mismo tiempo enemigo, vecino y maestro. Les recuerda, no eres el dueño de esta tierra, solo eres un huésped. Esta filosofía parece lejana a nuestro mundo, pero solo a primera vista. Nosotros también vivimos junto a nuestros propios osos, solo que son distintos. Problemas, miedos, presión, expectativas, personas que no comprendemos. Y si intentamos luchar contra todo eso de frente, como contra un depredador en la oscuridad, todo empeora. Pero si actuamos como los Chukchis, sin huir, sin discutir con la tormenta, sin luchar contra lo que es más fuerte que nosotros, sino aprendiendo a mirar en dirección al viento, a buscar un camino, a escuchar el silencio dentro de nosotros, entonces incluso las noches más difíciles se vuelven transitables. Su sabiduría es simple. El mundo no está obligado a ser suave para que tú seas fuerte, y no siempre es necesario vencer para sobrevivir. A veces basta con respetar el espacio en el que vives, y entonces él te responderá de la misma manera. La supervivencia no es lucha, es comprensión. Y el norte deja con vida solo a quienes saben escuchar su respiración y no avanzan a ciegas contra él. Buenas noches. Que en tu mundo no haya tormentas imposibles de atravesar, y que siempre haya luz cerca, incluso si alrededor reina la noche polar.